your family, tu casa. your house. Y cuando tú levantas tus manos, And when you put your hands los up, cielos se abren. they open our Los heaven. cielos se The abren. heaven are Y el open. Espíritu de Dios And the Holy God viene sobre tu vida comes to your life y sopla sobre ti. and start in Diga your life. gloria a Dios. Say glory to God. Estamos en tiempos preciosos. We are in a precious times. La gloria de Dios The glory of God está en esta is in mañana. this morning. En todas las congregaciones In all the church que estamos predicando that we are saying the Lord la of God, palabra de Dios. the word of God. Tome su Biblia, Take your Bible, su cuaderno, your book, su lápiz your pencil, y your pen, vamos a hacer and we go que to en do esta mañana that in this morning. la gloria de Dios The glory of God, está en medio de nosotros it's in middle of y of Él them, and nos va a Him ministrar. go to minister us. La palabra de Dios The word of God en Apocalipsis in Revelation capítulo 5 chapter 5 dice en el versículo 2: says in the verse 2, y vi un ángel fuerte and I saw a strong que angel pregonaba a gran voz: proclaiming with a loud voice, ¿quién es digno who is worthy de abrir el libro to open the book y desatar sus and to sellos? loose the seal therefore? Y ninguno en el cielo, And no man in heaven, ni en la tierra, no in earth, ni debajo de la tierra neither under the podía earth abrir was able to el open the book, libro, to open the book, ni aún mirarlo. neither to look thereon. Versículo 5. Verse 5. Y uno de los ancianos: And one of the elders said Me dijo, unto me, no llores, weep no, he behold, aquí behold, que el león de la tribu de Judá, the lion of the tribe of Judah, la raíz de David, the root of David, ha vencido had prevailed para abrir to open el the libro book y desatar and to loose sus 7 the sellos. 7 seals therefore. En el versículo In 6: the verse 6, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes and I beheld and looked in the midst of the throne of the four beasts, y en medio de los ancianos, and in the midst of the elders, aleluya, hallelujah, estaba en pie un cordero Hallelujah. como inmolado. stop a lion, it is a heaven slain. Es el cordero inmolado, He is the lamb slain, el que venció en la cruz. who blessed in the cross. Y allí, And there, en la cruz, in the cross, el Señor the Lord llevó tu juicio, bring your joy. llevó mi juicio, He bring our porque joy. tú y yo Because you and me, éramos we was los que debíamos de estar who called to be en la cruz del Calvario. in the Calvary cross. Pero el Señor Jesús, But the Jesus en Christ, ese intercambio in this intercament, donde nosotros whereas nos merecíamos la cruz, we bear the cross, Él He se hizo allí makes there maldición evil para que yo for me y tú and you fuésemos was bendición. blessed. Por eso For this reason, nosotros no pasamos por el juicio, we don't pass for the porque judgment, Él because He llevó bring nuestro juicio, our joys. el inmolado, The el immolated que venció who en la cruz. died in the cross, Y Él fue and He was el único the only one que podía abrir that can open el libro that book de los sellos. of the 7 seals. Y esos sellos And that seals son los juicios. were the judgment. Ahora la tierra, So now the earth, estamos pasando we are past por principio de dolores. for a press of pain. Todo esto que está pasando, All this happened, Dios lo está permitiendo. God is let it. A Dios nada se le pasa. To God, anything is Él lo happening. tiene todo bajo God control. is all in control. Él sabe He knows que a través de esta peste the through of this pest, están manipulando they are moving las mentes the y el minds mundo entero and the whole world con el miedo. with the fear. Mucha gente Many people apática without belief salen y dicen, esto no es nada. got out and said that is nothing. Pero déjeme decirle But let me tell you,
que el Señor Jesucristo, that the Jesus Christ, sentado en su trono, it sit down in his pero throne, también en tu corazón, but in your heart, Él sabe he knows desde el inicio de esta tierra since to the start of this year hasta el final, until the end, Él lo sabe todo. he knows all things. Y está escrito And it's graded en su palabra. in his book. Y en el capítulo 6 And the chapter 6 del libro de Apocalipsis, of Revelation, vemos que el Señor, we see that the el Lord, Cordero de Dios, to the Lamb of el God, Señor Jesucristo, the Jesus Christ, el que venció en la cruz, who died in the cross, Él fue el único he was the only one que pudo abrir that he can estos sellos. these sales. Y dice la Biblia And say the word of God en el capítulo 6, in the chapter 6, en el versículo 1 in the verse first de Apocalipsis. of Revelation. Quiero que todos los niños I want all the que kids están hoy ahí con sus padres that are with your pongan parents mucha atención. put attention. No les permita irse para la habitación. Don't let that they go to the room. Ellos ayer They yesterday recibieron enseñanza, was received pero hoy teach, but today deben escuchar la palabra. they shall to hear the word La God. Biblia dice The Bible says que en los últimos aquí, cuando el Señor venga that here when Jesus Christ come in y venga el juicio and come the judgment del gran trono, to the big throne, serán abiertos los libros. will be open the books, Y los que no fueron escritos, and that wasn't written, pequeños y grandes, small and bigger, serán echados will be al lago de fuego. to the Por fire eso land. nosotros So now we tenemos are que velar to be attended por la salvación for the salvation de nuestra familia, to our family, pequeños y grandes. little and big. Y dice la palabra de Dios: And says the word of God, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. and I say when the lamp opened on the seals, and I hear it, has the word the noise of thunder on the 4 beat sayings come and sin. Y miré y aquí un caballo blanco, And I saw and behold a white horse, y el que lo montaba and he that sat on tenía un arco, him had a bow, y le fue dada and crown was una given corona, unto him, y salió venciendo and he went for y para conquer vencer. and to conquer. Entonces el primer sello And the first sail, donde se va a desatar, what's happened, saldrá go out el caballo blanco. to the white horse. Qué lindo es un caballo blanco. How beautiful is a white Es una horse. belleza verlos. It's so beautiful. Es majestuoso. It's majestic. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. And this is that the Lord wants to show us. Aparentemente, Appear, piensa usted you think que representa al Señor Jesús, that is Jesus Christ, pero no es así. but is decent. Este caballo, This white horse, dice la Biblia, says the Bible, que el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. and he that sat on him had a bone, and crown was given to him, and he went for conquering and to conquer. Tendrá apariencia He will have appear de majestuosidad, of majestic, blanco, white, paz, peace, tranquilidad. quiet. Pero Dios dice, se le permitió llevar una corona. But say that he let it to bring a crown, Gobierno. government. ¿Y qué es lo que el Señor está hablando acá? And what is the say the Lord here? Que este caballo blanco That this white horse representa represent a uno to one que se va a hacer pasar who will be por el Señor Jesús. for the Jesus Christ. Pero no es el Señor But it Jesús, isn't. es el anticristo, Is the Antichrist que vendrá who come in con paz. with peace. Tiene un arco, He have a bone, pero no tiene la flecha. but never have the O axe. sea, So now que va a cautivar he go to a la take gente
They attended of the con people su forma with him firm de hablar, to talk, de llegarle a la gente. to bring to the people. Porque en medio de todo el mundo, Because in the middle of the world, la gente está buscando the people are found que alguien that someone tenga estas características: have these characteristics: paz, peace, gobierno, government, majestuosidad. majestic. Hay que leer el libro de Daniel. We have to read the Daniel book. Allí nos habla del carácter del anticristo. They talk about character of the Antichrist. Hay dos características. There are two characteristics. Una One, es que no creerá he don't believe it en el Dios de sus padres. in the parents' God. Posiblemente Maybe en el libro del Génesis in the Genesis book ya está organizado allí, there is organized que será de la tribu de Dan. that will be of the Dan tribe. Y es tremendo And it's amazing cómo este hombre, how this man, Dios le va a permitir God's go to let it gobernar government a todo el mundo. to all the world. Pero este hombre But this man tiene una característica: have a characteristic quien lo gobernará who y government quien lo poseerá who possess him será el mismo diablo. will be the same Satan. Y al comienzo And the beginning, dará y hablará paz, he will be give and talk peace. pero luego But then se mostrará he show la realidad the reality que va en contra that will be so del Señor Jesucristo. inside of the Jesus Christ. Por eso se llama anticristo. For the reason it's called Antichrist. Y este hombre And this man no creerá don't believe en it Dios. in God. Segundo, And the second, dice que aborrecerá el amor de las mujeres. he said that he heard the women's love. Y no es casualidad And there's no casualty que en la plataforma de cada país in the all the world, in the countries, esta ideología this ideology que va en contra that God encountered de la naturaleza, to the nature, como dice en el libro de Romanos, like said in the Romans en book, el capítulo 1. in the first chapter. Y en todos los países, en el capítulo 1 de Romanos, nos habla la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 20. In the chapter 1 of the Romans, in verse 20, Porque las cosas invisibles de Él, for the invisible things of su him, eterno poder y deidad, from the creation of the world and clarity se hacen claramente visibles being understood by the things are made, desde la creación del mundo, beginning from the creation of the world are clearly seen, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. being understood by the things that are made, even. O sea que lo que Dios habla So this is that a God través de talks su palabra, through him word, y los antiguos que no tenían conocimiento de la Biblia, and the antiquity that don't have knowledge about the Bible, Dios se manifestó God manifested a través de su creación. through him creation. La Biblia dice: The Bible says los cielos cuentan la gloria de Dios the heavens talks about the glory of God, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. and the other third talk about the hands En built. otras palabras, In another words, no hay excusa. there's no excuse. Pero aquí dice la Biblia en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. But he says the words in the verse 21, because that when they God knew and glorified him and know God, neither were thankful. Ahora la pregunta es, So now the question is, ¿hemos conocido al Señor? we know about Jesus? ¿Le damos gracias? We thankful? ¿Le glorificamos We glorify him como a Dios? like God? Estábamos hablando ahora con Angélica We was talking with the pastor, y mucha gente and many people se ha vuelto atrás. was to come back. Son apóstatas. They are apostates. Preguntan, ¿dónde está Dios? They ask, where is God? ¿Dónde está el amor de Dios? Where is the God's love? Y la cantidad de jóvenes And many young que están siendo atrapados that to be taken por el ateísmo like the atheism son miles, are millones. millions. Y la Biblia And the Bible dice says que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
but became vain in their imaginations, and their foolish hair was darkened. Profesando, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verse 22 of Romans first. Se ha levantado un altar a la sabiduría. Processing themselves to be wise, they become false. A la sabiduría There are open and a knowledge altar, natural. natural knowledge. La sabiduría natural The knowledge nature se ha endiosado. is like a God. Y la Biblia dice, And the Bible says la sabiduría natural, the natural la knowledge, sabiduría carnal the flesh knowledge, y la sabiduría diabólica. and the evil knowledge. Tremendo. It's so terrible. Y dice la Biblia, And says the Bible, ¿por qué se llegó a esto? why is there? Porque no glorificaron a Dios. Because they don't glorify to Porque no God. le dieron gracias. They don't was thankful. Y porque se envanecieron. Because they was vain. Esas las raíces This is like a de race nuestras generaciones. of our generations. Mire lo que dice en el versículo 23. We came to see how it say in the verse Y 23. cambiaron la gloria And changes the glory del Dios incorruptible on incorruptible God en semejanza de imagen into unimagined, de hombre corruptible, made like to corruptible men, de aves, and to birds, de cuadrúpedos and tortoises, y de reptiles. beasts, and creepy things. Esta generación This generation se ha envanecido. will be vain. No le han dado gloria a Dios. Then don't say glory to No God. le han dado gracias. Then don't say thank. Pero en segundo lugar, But in the second one, la idolatría the idolatry, ocupa it's el primer lugar. in a first place. O sea que el hombre mismo se está endiosando. So the same man is like God. ¿Y qué dice la Biblia? And what says the Bible? Que estas dos raíces, That two things, Dios hizo algo. God makes something. Dice, los entregó a la inmundicia. Says that Versículo 24. 24 verse, where God also of them on the unclean. Y dice la palabra de Dios And say the word of God, que el Señor mismo los entregó. that the God says bring him. Versículo 26. And the verse 26, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. for this cause God gave them up to the Pues vile aún affections. sus mujeres For even their women cambiaron el uso natural did change the natural por el que use es en contra de la naturaleza. into that which is against Versículo nature. 27. Verse Y de 27, igual modo, and likewise también los hombres, also the men, dejando el uso natural de la mujer, leaving the natural use of the woman, se encendieron en su lascivia burning in their lust toward unos another, con otros, toward another, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. men with men working that wishing unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was met. Versículo 28. Verse 28, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. and even as they didn't like to retain God, and their knowledge could have them over to report men, to do those things which are not commandment. Y esta es la plataforma del anticristo. And this is the platform of the Antichrist. Envanecimiento, Vain, no glorifica a Dios, that he is not glorified no to le da God. gracias a Dios, He isn't thankful. cambia el uso de la verdadera naturaleza He changed the use of the really nature. por lo que es en contra de la naturaleza. For his is another nature. Hombres con hombres, Men with men, mujeres con mujeres. women with with Y women. muchos dicen And many says que gente that people, está descontextualizada. the people don't know about this knowledge. Están mal. They are bad. Porque estamos en la generación Because we are in the generation que a lo bueno that to the good lo llaman malo they're called bad, y a lo malo and the bad lo llaman bueno. they are called good. La Biblia dice The Bible says que el diablo sabe that the evil knows que le queda poco tiempo that he just have a little y él time, está moviendo and he is moving todas sus fichas all these things
Entonces, And so, hombres con hombres, men with men, mujeres con mujeres, women with women, no hay there's no fructificación. fruit. Toman a los niños They take the child, y desde las escuelas and since the schools, les están enseñando they are teach them a través de cánticos to throw the things, De the songs, jueguitos. or plays, para llevar a los niños to bring the guys a cambio de mentalidad. to change our mind. Y le dicen al niño, And they say to the kid, tú no eres niño. you're not kid. Eso es lo que te dijeron que tú eres. This is the people say that Pero you tú are. puedes elegir. But you can't choose Porque estamos ahora, because we are now, como el Papa Francisco dijo, like the Francis Papa says, que la nueva educación that the new education debe ser de acuerdo will to be a la conciencia. to the knowledge. Pero la Biblia dice But the Bible says que la conciencia del hombre that the knowledge of fue the man entregada, go to give fue reprobada was reprobate por el Señor for the God, para cometer for to do hechos vergonzosos. horrible things. Entonces el anticristo And the Antichrist aborrecerá el amor de las mujeres. will be bored to the woman's love. Y por eso Satanás sabe And for the reason Satan knows que le queda poco tiempo. that he had just a little Y time. las multitudes And the multitude en los países, in the countries, los gobiernos, the governments, la educación the education están creando will be created, esta plataforma this platform, para que cuando llegue el anticristo for when coming the Antichrist a gobernar, to government, todo esté listo. all the things are Y ready. para la gente For the people, sea normal will be normal ver esto. to see that. Entonces, So ahí vemos esas dos we can to características. see these two characteristics. Y Dios se lo va a permitir. And God's let it. Esto es increíble. That's incredible. ¿Pero por qué? But why? Porque un día Because one day el Señor Dios Todopoderoso the Lord of God is power. creó al hombre He created man a su imagen y semejanza. to his image. Sopló sobre nosotros He bring us to us el aliento de vida. the element of life. Creó los cielos y la tierra. He created the heavens of the earth. Nos hizo un paraíso hermoso como es la tierra. He makes this world like the earth. Y se la entregó al hombre. And he give to man. Cuando creó al hombre, When he created man, le entregó el jardín para trabajarlo. he gave him the garden for to work it. Y cuando Dios formó a la mujer, And when God formed the woman, les entregó la tierra he gave them the earth para juzgarla, para sojuzgarla, para gobernarla. for judgment and government. Pero ¿qué hizo el hombre? But what do the man? Vino la serpiente Comes the snake, y se entrometió and he was through us y les dijo, and said, "Oh, ustedes, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol know God that the day that you eat about the tree, van a ser como Dios? you will be like God." Y el hombre, And the man, la mujer, the woman, wow, dijo, yo quiero ser. say, "What I want to be Dios. like a God." Y esa es la mentira And this is the de lie la nueva era. of the new era. Mira toda la plataforma Say the new platform que el anticristo va a tomar. that the Antichrist go to take it. Y el Señor Jesús, And the Jesus Christ, cuando el hombre le entrega el poder a Satanás, when the man give the power to Satan, Satanás toma el dominio Satan take it. y engañó a Eva. And he lied to Eva. Satanás engañó a los ángeles. Satan lied to the angels. Engañó a los ángeles, And lies to the angels, engañó al hombre. lies to the man. Y aquí en el capítulo 6 And here in the chapter 6, va a engañar he goes to lie a toda la humanidad. to all the human. Es la misma arma. It's the same power. Satanás no las cambia Satan doesn't change. porque son perfectas para él. God is perfect for him. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús, And we say how the Jesus a Christ, través de su palabra, through him word of God, nos habla que este personaje they talk about this va a traer go to bring us todo esto a la humanidad. to all this humanity. Y es increíble And it's incredible que la humanidad how the humanity
lo va a adorar. go to worship. Como no le dieron gloria a Dios, Like they go to glory to God. no lo glorificaron, They don't glorify. no le dieron gracias, They don't was thankful. se envanecieron, They was vain. fueron tras la idolatría. Was to the El the Señor idolatry. los va a entregar. The Lord go to bring him. Por eso hoy estamos a tiempo. For the reason we are to the time. Si el Señor hubiese venido hace 30 días, If the Lord was coming like 30 days ago, ¿nos hubiéramos ido con el Señor? we was with God in this moment. La pregunta es, The answer is, ¿nos hubiésemos ido con el Señor? the question is, we was to bring with God. Lo decimos con temor y temblor, We say with fear, porque no estamos aquí encumbradas, because we are not like altitude. sino de verdad With true, decirle al Señor Jesucristo, we say that Jesus Christ ten misericordia de nosotros. have mercy of us. Y es tremendo And it's amazing que este caballo of this white horse le abrirá camino open way a los otros caballos. to another horse. Dice en el versículo 4 del capítulo 6 de Apocalipsis. Says in the verse 4 of chapter 6 of Revelation. Y salió otro caballo bermejo y al que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. And there went or another horse that was red, and power has given to him that sat thereon to take peace on the earth, and that they will kill no other. And there was given unto him a great sword. Entonces él vendrá con mucha paz. So he comes with many peace. Va a engañar al pueblo de Israel He goes to lie to the Israel people, y ellos lo van a proclamar and they go to proclaim como el Mesías, like a Messiah, porque él los va a ayudar. because he goes to help them. Entonces engañará al pueblo amado del Señor. So they go to lie to the love God's Por eso a todo people. judío que me está escuchando en esta tarde, So esta mañana, all Jews that is heroes in this morning. el Señor ama tanto al pueblo judío. The Lord loves so much to the Jewish people. Pero como la palabra de Dios dice, But like the word of God says, a los suyos vino, that to them coming, pero los suyos no le recibieron. but they goes to receive him. Hoy es el día de salvación. Today is your day of salvation. El Mesías, The Messiah, el Señor Jesucristo, the Jesus Christ, vino, coming, nació en Belén de Judá, more in Bethlehem of Judah. se crió en Nazaret He born in Nazareth, y murió en el Gólgota, and he died in the Golgotha, en el monte de la calavera, in the Calvary Mount, por nosotros, for us, pero también por ustedes. for you too. Y si tú le recibes hoy, And if you receive him today, aunque sea algo que no creas, well, to be something that you don't believe. en Isaías 53, In Isaiah 43, quiero que lo leas, we want that you read it. donde él fue a la cruz, When he was to the cross, llevó nuestras rebeliones. he bring all revelations. ¿Cómo puede morir en una cruz si la cruz es maldición? How he came to die in a cross if the Christ is not evil. Porque el Señor Jesucristo Because the Jesus Christ, se hizo maldición he makes evil para que tú y yo for you and me. heredásemos la bendición. Take the bless. Y entonces en Apocalipsis So in Revelation, sale este caballo bermejo, got out this horse red. versículo 4, Verse 4 dice la palabra de Dios, says the word of God. y el que tenía el poder And power was given to se le him fue dado that sat there on to take para peace. quitar la paz. To take peace. En el libro de Daniel In the Daniel book, habla they talk de la semana of the week de que está hablando en Apocalipsis. who is talking about La Revelation. mitad The middle será del caballo blanco, will be of the white horse. pero la otra mitad, But the another middle, versículo 4, verse 4, será del caballo bermejo. that was of the red horse. Muerte. Die. El caballo blanco The white horse representa paz, represent peace, abundancia, many blessed, riqueza. rich,
pero será la mitad. but will be the middle. Luego la otra mitad Then another middle sale el caballo bermejo. horse that was red, Y este caballo and this horse tiene el poder have the power de quitar la paz. to take the peace. Esa paz This peace que trajo el anticristo. that's coming to the Será Antichrist quitada. will be without. Y se matarán unos a otros. They will be killing one to others. El tercer sello, versículo 5, And the third seal in the verse 5, dice que cuando abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. and when he had opened the third seal, I hear the third beast say, come and see. And I beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of balance of his heads. Versículo 6. And at verse 6, Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. and I hear a voice to the midst of the four beasts says, I measured of wheat a penny, and the measure of barley a penny, and see that hard not the old on the white. El primer caballo, And the first horse, paz, peace, abundancia, rich, riqueza. blessing. Wow. Wow. Pero el segundo caballo, But on the second horse muerte, is die, pero se le quitará la paz. but without peace. El tercer caballo, And a third horse, hambre. hungry. Si usted está aterrado And you are screaming de cuánta gente está muriendo, to how many is die, que están recogiendo los cadáveres con estas máquinas that they are taking the die bodies of these machines y grandes fosas, and big things in the earth. están recogiendo estos cadáveres They are taking that die body y los están echando allí and they take it there por montones. for many. Los están echando al mar. They are in the sea. Si usted ve que esto es terrible If you are seeing that this is terrible y la manipulación and they take it del nuevo orden to the movement of the new del order gobierno mundial of the government of the world de tener a los países to take it to the countries, temerosos, fears, déjeme decirle just let me say you que cuando venga este caballo negro that one coming this black de horse hambre, of hungry, la gente morirá de física hambre. the people dies about hungry. Pero hoy en día But today la gente muere. the people El die número 1 on the first one causal de muerte to the die es el hambre. is the hungry. Millones de gente Million of están people muriendo de hambre. they are die of hungry. Mi esposo, el pastor Gerardo, The husband of the pastor Gerardo, me estaba enseñando esta parte he was teach her about y this me part. decía que la gente cuando muere de hambre muere totalmente de color negro. And he said when the people die of hungry, he died like a totally of black color. Y es tremendo And it's amazing como aquí how here vendrá un hambre terrible. come a terrible hungry. En el siglo pasado, In the past time, los gobiernos ateístas, the atheist governments, la manera de ellos the way to them es que la gente muera de hambre. is the people die of hungry. Arruinan países completos. They die to all the countries. Vemos nomás el caso de nuestra amada Venezuela, We see the Venezuela country, nuestra amada Cuba, to our loved Cuba, nuestra amada Corea del Norte. to our loved Korea. Cómo el enemigo How the enemy están acabando con estos países, is finished with these countries. matándolos de física hambre. They are going to die of physical hungry. Esto no es nuevo. There is no new. Desde el siglo pasado y los siglos pasados, Of the last times, los gobiernos sin Dios the governments without God, lo han hecho. there's going Y el to. anticristo And the Antichrist vendrá y lo hará. coming and will be due. Primer caballo blanco, The first horse, paz, peace, abundancia, rich, riqueza. blessing. Todo el mundo aclamará a este hombre All the world talk about porque this man será la
respuesta a los problemas. He goes to be the answer to the troubles. No es casualidad There's no casuality. que ahora el 14 de mayo To the 40th of May, el Papa está citando a una gran reunión. the Papa is taking of a big meeting. ¿Y qué es el 14 de mayo? And what's happened the 14th of May? La restauración de Israel como nación. The restoration of Israel like nation. ¿Y qué dice el Papa? And what says Papa? La nueva educación The new education será de acuerdo a la conciencia. will be according to the Todo sense. se está dando All this giving, y no es miedo. and there's no fear. ¿Sabe qué dicen los modernistas? What do you know what say the modernists? Que los cristianos somos como terroristas. Like the Christian, we are like a terrorist. Metemos miedo a la gente del anticristo. We give to the fear of the people to about Antichrist. Pero déjeme decirle But just let me say you que la Biblia, that the la Bible, palabra de Dios, the word God fue escrita was great, y los cielos y la tierra pasarán, and the heavens and the pero earth sus happen, palabras no but pasarán. them words doesn't happen. El Señor Jesucristo That the Jesus Christ viene por segunda comes vez. for a second time. Dice que Él vendrá That say that he come in y como con trompeta and like a trump de Dios of God sonará. that sound, Y los muertos en Cristo and the dying Christ resucitarán primero. will be raised up first. Qué hermoso es esto. It's so beautiful. Y los que estemos vivos And who are believe in seremos life arrebatados. will be taken. En otro pasaje dice, In another chapter en un says, abrir y cerrar de in an ojos. open and close the eyes. ¿Cuánto dura How many un was the abrir y duration? cerrar de ojos? The open and close the eyes? Ni segundos. No seconds. El Señor nos ha dado mucho tiempo. God is give of many time. Y somos la generación And we are the generation que le veremos a Él who see him venir a las nubes. coming to the heavens. Y Él mandará a todos sus ángeles And he goes to send to all the angels y nos recogerá uno por uno and take one for one de toda su iglesia. to all him church. Niños, Children's, jóvenes, young, ancianos, elders, adultos. adults, Y en un abrir y cerrar de ojos and an open and close of eyes seremos recibidos por los ángeles will be received for the y angels. pasaremos el primer cielo, And we pass the first heaven. pasaremos el segundo cielo We pass the second heaven. y entraremos And we into al tercer cielo to the third heaven. por la puerta estrecha. Because for the angels Y door. allí está el amado, And there will be the loved nuestro Señor Jesucristo. to our Jesus Christ. Allí está There will be there. y le veremos And we see him tal y como es Él, like he is. su hermosura, Him beautiful. su belleza. Him beauty. Pero niños, But kids, jóvenes, young, adolescentes, teenagers, ancianos, elders, adultos, adults. si hace 30 días If 30 days ago el Señor hubiese venido, the Lord was coming, nos hubiésemos ido con Él. we was to be there with him. Eso tú lo contestas. This is your answer. Por eso Dios nos dio estos 40 días. For the reason God gave us these 40 days. 40 días 40 days para arrepentirnos, to be repented, para volvernos al to Señor, come back to the Lord. para que todas las iglesias, For all the church, pequeñas, littles, medianas, middles, grandes, big, las megas, to the megas big Hoy, church. Today, el Señor Jesucristo the Jesus Christ tomó la visión take the vision de su iglesia, of him church. no paredes. They know Hoy self. es la predicación del evangelio, Today we are talking about the gospel porque mucha gente because many people está ardiendo en el infierno will be burning por culpa de nosotros. in the evil because our Hoy fault. tenemos que predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Because we have to talk about the Jesus Christ gospel. Y es tremendo And it's que amazing su iglesia es arrebatada that him sure will be taken. y empezarán todos estos sellos. And start these sales Y este sello del hambre, of these sales of hungry. hambre. Hungry. ¿Recuerda usted la historia de Samaria?
Do you remember the Samaritan history? Cuando el pueblo de Dios lo tenía el ejército enemigo When the people of God taking the enemy of the people, y estaba aterrada leyendo que la gente compraba el estiércol de palomas. and we are so scared reading about the people taking the poop of the bird Para comer. to eat it. Wow. You. Terrible. It's so terrible. Compraban la cabeza de un burro. They taking the head of man. Era muy costoso. They were so cost, Pero se comían los niños. but the kids the kids are eat it. Y un día el rey salió. But someday the king go out, Y cuando le cuentan and what they talk, que dos mujeres estaban allí that two women was there, y habían cocinado a su hijo. and they was cooked him child, Y él se rasgó la ropa. and he take him clothes. Pero se levantó un profeta But it's open a prophet que dijo mañana a esta hora. who say tomorrow to this time, En otras palabras, in another words, vendría la liberación coming the free para esa nación. for this nation. Y esa noche And that night, los enemigos the enemies estaban en su campo. was in him in garden, Y Dios vino and God's coming y peleó por su pueblo. and fight for him people. Y entre ellos se mataron And inside of them was killed, y salieron corriendo. and they start to run. Los que quedaron vivos All the people who was alive, dejaron comida, they led dejaron food, joyas they led joys, y habían 4 leprosos. and there was sick people. Y fueron a mirar y dijeron, nos estamos muriendo de hambre. And she was to look and say, I was die of hungry. Pero si vamos a nuestra ciudad, But if we go to No hay to our nada. city, there's never nothing. y además a los leprosos no nos admiten. And to all the people that see in their skin, don't let go. Vámonos al campo de los enemigos. We go to the garden of the enemies. De todos modos vamos a morir. To all things I will go to O nos die. dan comida Or they go to give us o nos food, matan. or they go to kill us. Pero llegaron los 4 leprosos But they go to the skin to the sick of y skins, encontraron el campo and they go found the lleno de garden joyas, with all things de comida. or food. No estaban los enemigos. There's no enemies, Y comenzaron a comer, a comer, a comer, a comer. and they start to eat, Y a ponerse la ropa, las joyas. and start push on the Y clothes, estaban felices. and they were so happy. Pero uno de ellos But one of them pensó, think dijo, no estamos haciendo bien. we are nothing to do good. Tenemos que ir a contarles al pueblo. We have to talk with all the people. Dios está esperando God is waiting que nosotros nos volvamos al Señor that we are come back to God y vengamos a Colombia and comes to Colombia, y a las naciones to all nations, a proclamar su palabra. to proclaim Him word. La gente hoy en día The people today está encantada are so, con la paz. they are so amazing with the peace. Otros se están matando. To another people are killed, Otros hay hambre. then other people are hungry. Y el 4 caballo And the fourth horse, era un caballo amarillo. he was a yellow Y el que horse. lo montaba tenía por nombre versículo 8. And at verse 8, Dice, y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was dead, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with the sword and with hunger, and with the dead and with the beasts of the earth. Versículo 9, y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se
se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Versículo 9, 10 y 11. And the verse 9, 10, 11 says, and when he had opened the fifth seal, and sat under the altar of souls of them that were slain of the word God, of the testament which they held, and did cry with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, doesn't to know judge and abatement of blood of them to the deal on earth? And with robes were given unto over of them, and saying unto them, that they should raise of the little reason, and their followers and their rebellion, that shall be callen to as their word shall be followed. Versículo 12 en adelante. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. And says the verse 12 inside of the next, and I believe when I had opened the seal said, and lo, there was great earthquake, and they became black than the soda hair, and they became as blood. And the star of heaven fell on the earth, and of the field scattered in so many figs, when she is shaken on the mighty wave. And the heaven, the pardon and scroll, what is the rocket together, and every mountain and island were moving on their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief companions, and the mighty men, and every woodman, and every man hid themselves in the dens of the rock amends. And says the mountain of the rolls, fall on us, and has offered the face of him seated of the throne, but from the word of the lamp. For the great day of the God is come, and we shall be able to stand. Todo el mundo tiene miedo al leer el Apocalipsis. All the people have scared to read the Revelations. Y no lo estamos enseñando aquí con autosuficiencia, And we're not teaching like here, like altitude. sino con temor y temblor delante de Dios y de ustedes. Without fear and temper without inside of you. El gran día de la ira de Dios The great day of God, está aquí escrito. it's He writed. Los poderosos, The power man los que no creen en Dios, who doesn't believe in God, se escondieron en cuevas they was in the cave. en lugar de arrodillarse ante Dios So don't push their knees in the y God pedir perdón al Señor. and start to pray for forgiving. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Where we can to run of the God Si presence. vamos al monte más alto, You go to the higher mountain. allí está el Señor. There is the Lord. Si vamos a la muerte, There we was in the die. allí está el Señor. There is the Lord. ¿A dónde huiré de tu presencia? Where I run of your presence. Esta gente sabía These people know que era el día, versículo en el capítulo 6, y decían en el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, el de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquello que dice la Biblia, así es. that says the Bible in the Revelation chapter 6 and 16, and say the mountain and the road, fall on us and hid over the things on the seat of the throne and for the word of the lamp. For the great day of the God is coming, and who shall be able to stand? Así será. Estas personas gritarán. These people go to scare. Le hablarán a las piedras. They talk to the rocks. Le hablarán a las They montañas. talk to the mountain. Caigan sobre nosotros. Fall on to us. Porque el día de la ira de Dios, Because of the wrath of the God, que
que ha venido. that is coming. Ellos saben que es el Señor, They know that is God, pero no se arrepentirán but never goes to repent it. ni de sus brujerías, Neither the wish, ni de sus asesinatos, neither the murders, ni de la idolatría. ni the idolatry. Hoy tenemos el tiempo Today we have the de time arrodillarnos delante de Dios. to be in our knees and to, La to Biblia inside of God. dice, The Bible says, Toda rodilla se doblará all the knees go to y be, toda lengua confesará and all the thought will be que confessed Jesucristo es el that Señor. Jesus Christ is the Lord. Hoy la puerta está abierta. The door is open now. Han pasado más de 2 siglos. There are 2 times. Han pasado más de 20 siglos. There are 20 times. Y el Señor dijo, And they says the he Lord, aquí vengo pronto. I'm coming soon. El arca fue construida The ark was built por 120 años. for 120 years. Pero un día But one day, el Señor cerró la puerta. the Jesus closed the door. Hoy está abierta la puerta Today is open the door para que tú entres al arca, for you go inside of para the que ark. seamos salvos. For we are saved. La Biblia dice, The Bible says, miren a mí todos los términos de la tierra come into all the terms of y the serán earth salvos. and will be saved. El Señor Jesucristo dice, The Jesus Christ he says, aquí yo estoy a la puerta. I am to the door. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Revelation 3 verse 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Behold, I stand the door and knock. Si alguno oye mi voz If any may hear my voice y abre la and puerta, open the door, entraré a I él will come to y him. cenaré con I él will shove him with y him él conmigo. and he with me. Aprendimos estos versículos We learn this verse para dárselos a otras for give personas to another people, y damos gloria a Dios and we give to glory to por toda God, la gente to all the people que recibió esta that palabra. receive this word. Pero este verso But this verse fue escrito para la iglesia. was right to the church. Le dice a la iglesia, He says to the church, he aquí yo estoy a la puerta I'm here to the door y llamo. and I'm calling. La iglesia había sacado al Señor de su iglesia. The church was out the God of the Habla la church. iglesia de este siglo. He talked to this cycle Hemos church. sacado al Señor. We was to out the Y God. hoy el Señor And Jesucristo today the Jesus Christ, nos está golpeando a la puerta del we are corazón. called to the heart door. La riqueza, The rich, la the autosuficiencia autosufficiency en nuestras vidas in como our iglesia. lives like church. El Señor salió The God out y nos dejó. and He led us. Hoy es día de volvernos a Él. Today is day to come back to God. Pueblo de Dios, People of God, iglesia de Cristo, child of Jesus Christ, volvámonos al come Señor. back to the Jesus Christ. Arrodillémonos delante You de have Dios. to be knees on the side of God. Pidámosle perdón. We have to pray for Nos forgiveness. queda una semana Just we have to that week para terminar esta for to cuarentena. end this time. ¿Vas a cambiar? You go to change. Yo voy a cambiar. I'm going to change. ¿De verdad nos vamos a arrepentir? We want to be repentant, ¿O vamos a volver a lo mismo? or we welcome to back to the A same las thing, peleas y contiendas. to the fights, A las competencias en to the los pastores. competitions of the pastors, A la arrogancia ministerial. to the of the Al que más ministry, pueda. to all the things that can to Pero do. que de nuestros hermanos But más what's happened pequeños with all kids, guys, que están entregando los locales. who has given to the things, De los pastores que están llorando to the pastor who are crying porque no tienen que comer. because they don't have what eat. Es importante It is important que este es un día that this a que nos day volvamos al Señor. that we come back to the Lord. Una iglesia sencilla, We are sensible una iglesia church humilde, and a humble church una iglesia and a church que le abrimos la puerta al Señor. to open the door to Yo Lord. sé que hay un remanente I know there is a little people que ha estado clamando y orando who is crying on a prayer de día y de noche. to the day and night Cuando entró el destruidor when he come in to destroy it, para destruir, for destroy it. el Señor Jesús To Jesus Christ, ha puesto un sello there's a sale para no ser for don't do it castigados. to be costly. Hoy en día, Today, la murmuración the murmuration en los siervos
The people of No me God, parece la predicación de tal. that is no good. Eso no es bíblico. That is not the Bible. En lugar de estar murmurando del siervo de Dios, If you are murmuring about the God, arrodillémonos ante el we Señor have to be on knees and to the Lord. y renunciemos And we have to renounce a lo que dice aquí la palabra de that Dios. say here the word of God. Abrámosle hoy la puerta al Señor. We have to open the door to the Y de Lord. verdad, And then que las iglesias no volvamos a ser iguales. the church doesn't come back to the same. De estar criticando todo. To be critical to all the things. Si se ofrenda o no se ofrenda. If you have money or not. Nuestra vida no se basa en el billete. We live don't based in Hemos money. visto su gloria We can't see Him desde glory. que estábamos en el vientre de nuestras madres. When we have inside of our moms. Pero hay una multitud que alcanzar. But there are multitude to Hay que get. predicar el evangelio You have to talk about the por gospel of las God emisoras. for the radio En el Chocó, in the Chocó, donde nadie voltea a mirar este país, este departamento, where the people don't say them. donde yo sé que han invertido millones de pesos. And I know that he goes to millions of Pero hay dollars. niños, But they're hay guys, adolescentes, they're teenagers, hay jóvenes, they're young, hay adultos they're adults. que no han escuchado la palabra. That they go to hear Y about the como word Dios God le dijo and how they say God al profeta to the prophet que fuera a Nínive that he was to Nineveh a predicar, to say the word, y él no quiso. and he wasn't. Y el Señor le dijo, And that God said ese him, país es malo, this country is too bad, pero hay un grupo but there's a little people, inocente. innocent people. Ve, Go there, ve. go there. Y Jonás no quiso. And Jonah doesn't want. Se fue en contra de la voluntad de Dios. He was on another thing about the body of God Y en el barco and the earth. vino una gran tempestad. There's a trouble Y el tempest, barco se mecía. and the bark was so Y todos strong, iban a perecer. and all the people was to die. Y los paganos And the bad people, echaron suertes. they goes to start to Y search para mala suerte to the bad church. que le cayó a Jonás. Jonah was Y el hombre estaba choice, durmiendo. and that man was asleep, Y fueron y lo despertaron, dormilón. and he was wake up him. ¿Quién es usted? Who are you? Y él dijo, yo soy profeta. And he say, I'm prophet. Y dijo, por mi culpa está pasando esto. And he say, for my fault this is happened. Y la única solución And the only es que me solution, echen al mar. and they go to the sea. ¿Por qué no le dijo? Why you don't say, Dele la vuelta al barco give the turn the y bark lléveme a Nínive. and go to the Nineveh? Porque hay gente Because there are people durmiendo that was asleep, y la gente se está muriendo. and the people is die. Más de 1,000 contagiados nos dicen las estadísticas. There's a millions of contagion Más of de this 100 statistic. muertos. Many of 100 Eso es lo que dies. sale This is that we can't para que see, usted no tenga miedo. that you can't to have Pero hay fear. miles de gente. But millions of people, Gente en todos los países people on all the countries, muriendo. that they was die. Un pastor One pastor, se contagió. he was contagious. Y usted dirá, pero ¿dónde está la protección para los hijos de Dios? And you say, where is the protection for the guys of God? Y como decía el pastor Gerardo en la enseñanza, And how say the pastor Gerardo si no in the nos teach, arrepentimos, if you don't have repented, todos pereceremos. oh, we was die. Y este hombre And this man llegó al hospital goes to the hospital, y comenzó a predicar. and he started to El evangelio say del the Señor word, the Jesucristo. gospel of God. Este testimonio me lo envió la hermana Susan. This testimony sent us the Susan, Y él agarraba la mano de cada enfermo. and he take the hand of the sick, Y en medio de su situación in the middle of his le situation, predicaba la palabra. he talks about the word of God. Porque déjeme decirle Because you're letting me que tell you, aún en tu agonía so today tienes que predicar el you evangelio de have the word of Jesucristo. God. Porque el único Because Salvador the es only el one Señor. Savior is the Jesus Christ. Y había un médico ateo que lo miraba And there was a team doctor that y he lo seen miró him. y lo miró y lo miró. And he was looking him.
Y cuando este pastor murió, And was this pastor died, este hombre this man se salvó. was saved. Dios ama a todos. God loves to all. No critique a los ateos, Don't critique to the atheist, porque ellos también because them too van a conocer a Dios. goes to know God. Levante sus manos allí en su casa Put your hands up in your home y vamos a decirle al Señor: and go to say the Lord, ten misericordia de nosotros. take mercy of us. Ven y sana nuestra tierra Come and save our por el nation. poder de tu palabra. For your word power, Ten misericordia. have a mercy. Hazme sensible. Make me sensible. Yo renuncio I want to a renounce ser un Jonás de esta época, to be at this time un Jonas profeta encumbrado, and a prophet, que si no se cumplía that if doesn't take it, la palabra que él decía, the word that he say, iba a ser el hazme reír, he was loud, y prefirió and he preferred ir en contra to go de la outside palabra. to the word. O él no quería a este pueblo He doesn't want this country. porque era malo, He was bad. perverso. There was purpose. Pero tú y yo But you and me, no nos podemos encumbrar. we can't to be there. Digámosle al Señor que Él sane a Colombia, We say, Lord, que Él save sane las to Colombia. naciones, That pero He que Él save our sane nuestras nation. vidas. That He save our lives. Diga: Señor Jesús, Say, Jesus Christ, usted que ha venido por primera vez, you that are here in the first pídale time, perdón al Señor pray for you forgiven. y dígale al Padre: And say to God, perdóname Father, forgive me mis pecados, my sin. anota mi nombre Write my name en el libro de la vida, in the grave of God. sálvame. Save Y a me. todos los de la iglesia, a los del pueblo de Dios, levantemos nuestras manos. To all the people in the church, you Y can digámosle, to stand Señor, your hands and say, Lord, Perdónanos forgive me, porque te sacamos. because we go out. Hicimos lo que quisimos. We do that Nos we can't dejaste do. avanzar We just let it go out y cerramos la puerta. and with closed door. Pero hoy has venido a sacudir But today you come into ese security, olivo this olive, y las olivas caen and this olive is en down ese lienzo in these lines para pasar por la prensa. for to be the price. Oh Dios, Oh God, misericordia, mercy, misericordia. mercy. Levanta tus manos y dile: sánanos. Put your hands Aleluya. up and say, He'll save us. Nuestra tierra. Así es. Oh Señor, Oh Lord, por favor, please misericordia de tu iglesia, take mercy of your church. misericordia de mi esposo y mi vida como pastores. Por favor, perdónanos. God, please forgive us. Perdona a David, perdona a Forgive us. Catalina, perdona a Daniela. Perdónanos, Señor, a todos los líderes, a los pastores de esta iglesia. Forgive all the leaders and the Perdónanos pastors a of the los church. líderes. Forgive all to all leaders. Pidámosles todos allí, amados, en sus casas, arrodillados. Pidámosle perdón al Señor. Put in your knees and pray the Lord. Y que estos 40 días And these 40 days que hemos pasado, that which happened, Dios the God tendrá misericordia. to be Y mercy la gracia de Dios and the grace of God estará sobre nosotros. will be inside of us. Levanta tus manos y adora. have your heads up in His word.